Siendo las 11:35 del día jueves 25 de julio de 2019, vamos a dar inicio a la continuación del juicio oral en los seguidos en contra de José Javier Chigne Sánchez y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión en agravio del Estado, expediente número 533-2014. Dirige la audiencia Gino Pablo del Solivio, juez titular del primer juzgado unipersonal del Callao, quien solicita a las partes su acreditación, por favor. Buenos días. Por parte del Ministerio Público, comparece Catherine del Pilar Arpe Sánchez, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. Buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, abogados de la Defensa Técnica. Por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, el abogado Engie Juan Herrera Yactayo en su calidad de Procurador Anticorrupción Descentralizado del Callao, con domicilio procesal o legal en la Unidad Sáenz Peña y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Señor juez, muy buenos días. Buenos días con la señorita del representante del Ministerio Público, el actor civil y colegas de la defensa. Por la defensa técnica del ciudadano José Javier Chigne Sánchez, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, de la Procuraduría, abogados de la defensa, Hugo Félix Mendoza Malpartida, defensa técnica del señor José Julián García Santillán, con registro del Colegio de Abogados 63.107 y casilla electrónica 47.545. Siguiente. Muy buenos días, Víctor Abel Arzola Toro, código del Colegio de Abogados del Callao 4026, casilla electrónica 9161, otros datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Buenos días, señor magistrado. El doctor Manuel José Sequeira Castañeda, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 4147, y los demás datos sobran en el expediente, abogado y de la defensa técnica del señor Gregorio David Romero, del señor Bernabé Luis González Miñán. ¿Acusados presentes? Buenos días, señor magistrado. Mario Ricardo Salirrosas Peláez, con DNI 077336888. Señor magistrado, buenos días. José Julián García Santillán, identificado con DNI 25644757. Buenos días, señor magistrado. José Javier Chigne Sánchez, con DNI 25642793. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Mi nombre es Bernabé Luis González Miñán. Mi DNI 25771385. Declaramos instalada esta sesión. En la sesión anterior se solicitó al especialista de causa emita una razón respecto a la ubicación de un DVD que habría sido ofrecido como medio probatorio por parte del Ministerio Público. El especialista ha comunicado que nunca ha recibido el medio probatorio por parte del Ministerio Público. ¿Usted tiene algún acta, constancia que haya dejado? No tengo una constancia de la entrega del CD y tengo que decir al respecto que esta documentación se entregó en el control de acusación que se llevó a inicios del 2008 o finales del 2017. Ese fue el control de acusación. Sin embargo, como indiqué en la audiencia pasada, yo tengo una copia del CD, la transcripción ya se leyó y de ser necesario ofrezco la copia del CD con la que yo cuento. En vía de recomposición, vamos a emitir el DVD en la medida que se entiende que el DVD ofrecido por el Ministerio Público, que formaba parte del expediente judicial, ha sido perdido, extraviado. Sin embargo, sin perjuicio de ello, vamos a comunicar al órgano de control interno del Ministerio Público y también de la ODECMA para que identifique quién es el responsable de la pérdida o destrucción, deterioro de este medio probatorio. No se sabe en qué etapa se perdió. No sé si fue para inicio de juicio, durante la investigación, control de acusación. No hay constancia al respecto de la recepción de medios probatorios. Pero vamos a recomponer el expediente. Así que en vía de recomposición. Sin embargo, en la sesión anterior usted manifestó que no era necesario actuar el
el contenido del DVD. Lo que indicó la defensa era que en la transcripción se había indicado los interlocutores, que no se sabía si era el señor Gregorio, pero en el reportaje sale el señor Gregorio indicando todo lo que había indicado en la denuncia, en su declaración respecto a la no prestación efectiva de esta adquisición de bienes. Bien. ¿Alguna observación? Sí, señor magistrado. Según la audiencia pasada, en vista de la no existencia del CD, como que se desistió de la visualización del CD y se admitió, se proceda a leer la transcripción del CD. En una homologación de una declaración, se lee la declaración, en este caso no hay CD, se lee la transcripción. Por tanto, la defensa considera que ya esa etapa de volver a verla ya precluyó, y además la etapa de actividad probatoria ya precluyó. Ahorita estamos en un tema de alegato de clausura. Entiende, sí, la defensa su posición de recomponer un expediente, que es cosa distinta a la actuación del mismo. Bien. Entonces, Por eso pronto, ¿es necesario? sobre la recomposición no tengo ninguna observación, pero Para sobre mí la sí es actuación, sí. Para mí sí es necesario, por cuanto en el reportaje se podrá ver fehacientemente que el señor Gregorio Romero indica que él no prestó ningún servicio, que es lustrabotas hace 35. Lo concreto es saber si también para que haya una actuación probatoria hay ciertas condiciones, ¿no? Y una de ellas también es que no sea sobreabundante. Sobre la posición del señor Gregorio Reynoso, conocemos su posición porque también ha sido actuada a través de prueba complementaria la declaración que él ha brindado como investigado. Entonces sabemos cuál ha sido su posición respecto a estos hechos, y más aún cuando un reporte periodístico en realidad pues lo único que es una noticia criminis, más allá que sea un acto de investigación. Y ya pues, ya sabemos cuál es el objeto de prueba en este proceso y también cuál ha sido la posición de Reynoso. El acta también se observó, doctor. El acta la defensa ya observó formalmente, ¿no? El tema formal del acta y igualito se vio en juicio. O sea que ya sería sobreabundante, como usted dice, pues está visualizando un video que ya se ha actuado en el acta. Es que no está en disposición mía, sin embargo, eso ya lo que pasa es que en la sesión anterior no se actuó porque no se contaba con el medio probatorio y continuamos con lo que teníamos en el expediente judicial. Pero hasta ahí hemos actuado, incluso hemos actuado prueba complementaria. Así que retrotraernos a la etapa probatoria cuando ya culminó creo que no tendría sentido. Además, para abonar solo, señor magistrado, en el sentido de que efectivamente la posición está clara y los puntos neurálgicos que entiende la defensa de imputación del Ministerio Público en relación a esto es que era lustrabotas, que nunca prestó servicio a la empresa Slim, y es lo mismo que dice en el reportaje y en la transcripción leída, tal cual. Entonces no sería sobreabundante, no habría problema. Sí, vamos a incorporarlo en calidad de recomposición de medio probatorio, sin perjuicio a lo que ya se ha ordenado, la remisión de copias al control interno y a la ODECMA de esta Corte, para que identifiquen las responsabilidades de los servidores o funcionarios que han actuado y hayan permitido la destrucción o pérdida de este medio probatorio. Pero para que el expediente judicial sea íntegro, debemos de recomponer el expediente judicial. Y así va a ser incorporado el CD en el DVD, que es una copia que tiene el Ministerio Público, al expediente judicial. Entonces agréguese el mismo al expediente judicial. Bien. Habiendo culminado entonces la actuación de las pruebas, corresponden los alegatos finales o conclusiones de las partes. Vamos a definir el tiempo. Bien, son se encuentra vigente la acción en contra de 4 acusados, entonces somos 6
6 sujetos procesales a quienes se tiene que escuchar la posición. Es obvio que el Ministerio Público le voy a otorgar un tiempo mayor al de la defensa porque va a asumir en forma general para los 4 acusados. En cambio, la defensa y el actor civil respecto solamente a su pretensión directamente. Así que al Ministerio Público máximo tiene usted, señorita fiscal, 40 minutos y al resto de los sujetos procesales máximo 20 minutos. Más aún cuando la imputación es bastante concreta en estos casos. ¿Bien? Gracias, señor juez. Al realizar nosotros nuestros alegatos de apertura, indicamos que la corrupción tiene un costo. Más allá de un costo inmaterial que es el traer consigo un descrédito en los funcionarios, también tiene un costo material, que es afectar o incidir en la calidad de los servicios y bienes que se le presta a la comunidad. Los hechos en materia de juzgamiento que se han venido realizando es respecto a una adquisición de menor cuantía, la adquisición de menor cuantía 14-2008 para abonos orgánicos para vivero de la empresa Slim Callao, específicamente humus de lombriz y musgo. El mismo que desde el inicio ha estado plagado de una serie de irregularidades, conforme lo voy a ir indicando, además de haberse sobrevalorado el precio y no haberse realizado una prestación efectiva del mismo, toda vez que el proveedor, el señor Gregorio Romero Reynoso, ha indicado que no proveyó de estos bienes a Slim Callao. Como primer punto, tenemos que esta adquisición de humus y musgos no estaba prevista en el PAC. Son hechos probados, señor juez, que esta AMC no estaba contenida en el PAC toda vez que hemos oralizado el plan anual de contrataciones del año 2008 de Slim Callao en 5 versiones, en las cuales en ninguna de los puntos se ha podido encontrar esta adquisición de humus y musgo. Respecto a este punto, también quiero indicar que la ley de contrataciones en su artículo 11, vigente al año 2008, establecía que era requisito para convocar a proceso de selección bajo sanción de nulidad que esté incluido en el PAC. Sin embargo, este no lo estaba. Además de indicar en el artículo 24 del reglamento de contrataciones vigente a ese año que en los casos referidos a AMC, estas deben ser incluidas en el PAC siempre y cuando estas adquisiciones puedan ser programadas. Para el Ministerio Público, la adquisición de abono para vivero, humus de lombriz y musgo era un bien programado y de periodicidad anual que debía estar contenido en el mismo. Como segundo punto tenemos el requerimiento. Se oralizó también el informe 64-2008 suscrito por el gerente de operaciones, el señor Jacimés Larrea Julca. Era un informe dirigido al señor José Julián García Santillán, en el que señalaba el requerimiento en sí, adjuntando un cuadro con el título Requerimientos técnicos. Documento del cual también hemos encontrado una serie de deficiencias, señor juez. Como primer punto, el informe señala genéricamente la necesidad por la que se estaba solicitando este requerimiento. La justificación del servicio no tiene relación con los bienes que se iban a adquirir. El requerimiento no contenía especificaciones técnicas, únicamente habían unos cuadros de los bienes que se iban a adquirir, el nombre, la cantidad, el costo unitario y sobre todo el monto. El monto no era competencia de la gerencia de operaciones, quien debía señalar el monto de estos bienes o el valor referencial en sí, era la jefatura de abastecimiento, que en ese año estaba a cargo del señor Chigne Sánchez. Así también respecto a este requerimiento no existe una descripción de las características de los bienes, no existen condiciones por las que se debía ejecutar, plazos, penalidad, lugar donde se iba a entregar, forma de pago, obligaciones, entre otros. La gerencia de operaciones también estableció montos muy cercanos a los 46.900 soles sin que estos bienes sobrepasen el mismo, lo que nos hace inferir al Ministerio Público que se colocó estos montos a fin de llevar estos procesos a través de una AMC y no como un proceso más exigente como podría ser una ADS. Respecto a este informe, el que suscribió el mismo se presentó a este juzgamiento, el señor Larrea Julca, quien nos indicó, entre otras cosas, que conocía al señor García Santillán desde antes, en la Municipalidad Carmen de la Legua Reynoso. Quien lo designó como gerente de operaciones fue el señor García Santillán, además de indicarnos
que el señor Chigne Sánchez también trabajaba en la Municipalidad Carmen de la Legua anterior al año 2008 y era chofer del señor García Santillán, hecho que omitió indicarnos el señor García Santillán cuando vino a declarar, indicando que después de Slim Callao ha laborado con el señor Chigne Sánchez en otras entidades. Indicó el señor Larrea Julca respecto al requerimiento que salía a rutear con el gerente general y veía las necesidades. Y respecto al cuadro que se adjunta a este requerimiento, señaló que este era coordinado con la gerencia de abastecimiento y que los montos los elaboró abastecimiento a cargo del señor Chigne Sánchez. Y le hace llegar para completar el informe. Así también indicó que algunos de los bienes que se señalaban en el requerimiento, como por ejemplo pinturas, botines de punta, raticidas y desinfectantes, no usaba la gerencia de operaciones, pero quien hacía este cuadro que se adjuntaba al requerimiento era el jefe de abastecimiento. Y que fue el señor Chigne quien le alcanzó en el anexo del informe. La REA no solicitó cotizaciones ni nada, fue lo que nos indicó el señor en este juzgamiento. Así también el señor José Julián García Santillán declaró respecto a este punto e indicó que efectivamente junto con el gerente de operaciones veían que había que hacer un requerimiento y el gerente de operaciones hacía el requerimiento, se lo pasaba al señor García Santillán y este se lo mandaba a la gerencia de administración. Quedando acreditado, señor juez, que el señor García Santillán desde el inicio de este requerimiento de adquisición de humus y musgo tenía pleno conocimiento del mismo. Como tercer punto, no se contó con estudio de posibilidades que ofrece el mercado y no se estableció de manera técnica y legal el valor referencial del mismo. De acuerdo al MOF de Slim Callao, quien debía realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado era la gerencia de abastecimiento o la jefatura de abastecimiento. Sin embargo, esta, que estaba a cargo del señor José Javier Chigne Sánchez, no cumplió con emitir el mismo. No obra un documento dentro de todas las pruebas oralizadas que nos señalen que hubo un correcto estudio de mercado, el cual podía permitir a la entidad conocer datos e informaciones relevantes para poder señalar un valor referencial para esta adquisición de humos y musgos, a partir del cual se iba a determinar el monto total. Al no haber un estudio de mercado, tampoco existe un valor referencial, no se realizó el mismo, no obra ningún documento del mismo. Así también no podemos decir que los cuadros anexos al requerimiento del gerente de operaciones era el valor referencial, pues no es el procedimiento. No le corresponde al área usuaria, que en este caso era gerencia de operaciones, determinar un monto para estos bienes, para esta adquisición de bienes de humos y musgos. Quien debía realizar tanto el estudio de mercado como el valor referencial era el señor José Javier Chigne Sánchez, que no se realizó. Respecto al valor referencial, el señor García Santillán también declaró, ¿y qué nos dijo? Nos dijo que toda MC tiene 3 requisitos básicos, la convocatoria, el valor referencial, no recordando el tercer requisito, indicándonos sobre todo que era un requisito básico el valor referencial, el mismo que no obra en todas las pruebas que se realizaron. Como punto 4 tenemos que este proceso de contratación no contó con disponibilidad presupuestal. Una vez determinado el valor referencial, hecho que no se dio en el presente proceso de contratación, corresponde solicitar al área de presupuesto que otorgue la certificación presupuestal del año vigente. Respecto a esta disponibilidad presupuestal, se tiene un informe que obra en el expediente de contratación, el informe 61-2008, en el cual el gerente de presupuesto, el señor Juan Vargas Bardales, informó al señor José Julián García Santillán que efectuaría las modificaciones al presupuesto. Esto es 25 de noviembre del 2008. Tenemos que hasta esa fecha no se realizó. Sin embargo, respecto a estos hechos, también vino a declarar el señor Juan Vargas Bardales, el gerente de presupuesto, quien nos indicó que él no autoriza la modificación presupuestaria. Corresponde que el gerente general realice una resolución gerencial. Resolución que obra en los actuados y que se ha oralizado, que es de fecha 31 de diciembre. Se le preguntó también al señor Juan Vargas Bardales si esta resolución surte efecto, a partir de cuándo es que surte efectos para el pago, y nos indicó que a partir de la resolución. Tenemos que la resolución es de fecha 31 de diciembre y el comprobante de pago junto con el rubro recibí conforme del supuestamente el señor Gregorio es de fecha 24 de diciembre. ¿Cómo es que se pagó si es que no se tenía crédito presupuestario para esta adquisición?
Aún más, se le dijo al señor Juan Vargas Bardales si todo gasto debía estar contenido en una cadena presupuestal. Nos indicó que sí. Y con respecto a las modificaciones presupuestarias que se podían realizar, se le preguntó si es que se podían realizar a bienes que no estén incorporados en el PAC. ¿Qué nos dijo? Literalmente nos dijo, solo se pueden hacer modificaciones presupuestarias a bienes que estén incorporados en el PAC. Si no lo estuviera, no se puede realizar. Sin embargo, se realizó esta modificación presupuestaria, con las deficiencias que hemos indicado, ¿no? Las irregularidades. Quinto punto. Hasta aquí, señor juez, son hechos probados que el requerimiento contenía una serie de irregularidades. No obra un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, no se realizó un valor referencial, la adquisición no estaba prevista en el PAC y no contaba con certificación presupuestaria. Sin embargo, pese a todo ello, el señor José Julián García Santillán, en calidad de gerente general de SLIM, a través de un memorándum, el memorándum 1504-2008, dispuso al gerente de administración, que en ese tiempo era el señor Salirrosas Peláez, que se sirva efectuar el proceso de contratación, indicando además en ese memorándum que se deberá efectuar de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos realizados por la Gerencia de Operaciones, el cual hemos señalado que está plagado de una serie de deficiencias. Ahora bien, esto no acaba aquí, más bien empieza. ¿Por qué? El comité, cuando recibe el expediente de contratación, también hemos encontrado irregularidades en el actuar del comité. ¿Quiénes formaron parte del comité? Fueron el señor Mario Salirrosas Peláez como gerente de administración, el señor José Javier Chigne Sánchez como jefe de abastecimiento y la señora Patricia Luyo Pineda, gerente de asesoría jurídica de SLIM Callao. No obra en el expediente de contratación algún acta de instalación del comité, así como también incluyeron en las bases como valor referencial para humos y musgos 46.250 nuevos soles. Sin embargo, ya hemos indicado que este monto no cuenta con un sustento técnico y legal que ampare su determinación. Y quiero incidir respecto al valor referencial que el artículo 32 del reglamento de la Ley de Contrataciones señala que el valor referencial puesto en conocimiento del comité especial puede ser observado por este, solicitando su revisión a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la entidad. Asimismo, el numeral 7 del artículo 45 del reglamento indica, vigente a esa fecha, estamos hablando del reglamento vigente a esa fecha, señala que el comité es competente para consultar o proponer las modificaciones de las características técnicas y el valor referencial. En ese sentido, señor juez, el comité no es responsable de la determinación de la información técnica y económica, es verdad. Ellos no tenían por qué hacer el valor referencial. Sin perjuicio de ello, tenemos que el jefe de abastecimiento era el señor José Chigne, que también formó parte del comité. Pero el comité sí podía observar en conjunto este valor referencial, y aún así no lo hicieron, incorporando un valor referencial sin contar con todos los documentos que ya hemos indicado anteriormente. Otra deficiencia que encontramos en el comité es que el proceso de selección contó con un cronograma muy reducido. Como ya lo hemos indicado y en las bases sobra, la convocatoria, la invitación, la presentación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro, se dio todo el mismo día, 4 de diciembre de 2008, cursando invitación a un solo proveedor, que era el señor Gregorio Romero Reynoso, en una dirección que, como obra en la carta de invitación y como vamos a indicar más adelante, no funcionaba dicho negocio. De la prueba documental oralizada podemos tener que en la carta de invitación solamente obra un recibí conforme, una firma supuestamente del señor Gregorio Romero, y no la fecha en sí, solamente el día. Respecto a la dirección que obra en la carta de invitación, la dirección para el señor Gregorio Romero, de distribuidora Romero, era calle Grau 685 Bellavista. Hemos oralizado diversa documentación, tal como un informe de DIRCOCOR, en el que indica que en esa dirección no funciona ningún negocio. Así como también se solicitó información a la Municipalidad de Bellavista, quienes nos indicaron que en esta dirección no contaba con licencia de funcionamiento y que Gregorio Romero Reynoso tampoco había sacado una licencia de funcionamiento para algún otro lugar. También tenemos información de SUNAT que fue oralizada, donde se indica que el señor Gregorio Romero Reynoso inició actividad el 1 de octubre del 2008, es decir, 1 mes y 4 días antes de que se lleve este proceso de selección. También tenemos información de SUNAT que nos indicó las actividades económicas que se apreciaban
como que daba el señor Gregorio Romero Reynoso, como era la venta de alimentos, bebidas, tabaco, venta de productos de otro almacén, otros tipos de venta por menor, las mismas que difieren o distan de lo que iba a supuestamente prestar, que era humus de lombriz y musgo para Slim Callao. Por último, Gregorio Romero Reynoso presentó una propuesta técnica con valores sobrevalorados. Respecto a la sobrevaloración, vamos a incidir más adelante. Como indiqué anteriormente, también el comité, la documentación del expediente de contratación, no obran actas de calificación y evaluación de propuestas, acta de otorgamiento de Bonapro, no obra ningún documento respecto a que se haya instalado propiamente el comité como tal. Vino este juzgamiento también a declarar el señor Sally Rosas Peláez. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que la gerencia de abastecimiento debía realizar el valor referencial. Es correcto, pero no lo realizó. La gerencia general se encargó de solicitar la cobertura presupuestal. También es correcto, pero la cobertura presupuestal debe autorizarse a través de una resolución. Resolución que dista en la fecha con el pago que se realizó. La resolución es de fecha 31 de diciembre y el comprobante de pago es de fecha 24 de diciembre. Así como también lo indicado nuevamente por el gerente de presupuesto Juan Vargas Bardales, quien nos indicó que no se podía realizar ninguna modificación sin que previamente el servicio esté contenido en el PAC. Ya hemos indicado que este servicio no estaba contenido en el PAC. Indicó también que él remitió la documentación a la gerencia general, de la gerencia general a la gerencia de abastecimiento para elaborar el valor referencial, pero no obra el documento del valor referencial. Así como también indica que el gerente general, José Julián García Santillán, le indicó que ejecute este proceso de acuerdo al informe que mandó el área usuaria para hacer el procedimiento. Le dio esta indicación porque él era su subordinado, nos indicó. También indica que Javier Chigne le indicó que el valor que venía adjunto al requerimiento era el valor referencial. También indica respecto a la cobertura presupuestal que la gerencia de presupuesto con el documento 66 y 64 daba cobertura presupuestal, hecho que ya hemos indicado que no ha sido así, sino que se debe dar cobertura presupuestal a través de una resolución. Y que fue el señor José Chigne Sánchez que le dijo que sí, que este proceso de contratación tenía cobertura. Ahora bien, respecto al señor Gregorio Romero Reynoso, nos indicó que no se sabe cómo el señor Gregorio Romero Reynoso se enteró, llegó a Slim y los buscó al comité y le dijo que quería proveer de humus y musgos. Consultó al comité si se le podía invitar y la señorita Patricia Luyo elaboró la invitación. No recuerda si alguien le llevó la cotización a Gregorio o se le entregó en ese acto. Indica que el comité no conocía al señor Gregorio Romero Reynoso, solamente que el señor Gregorio Romero Reynoso le indicó que quería participar en este proceso. Hecho que dista mucho de la realidad, por cuanto también indicaremos más adelante, el señor Gregorio Romero Reynoso ha manifestado que él no ha prestado bienes ni servicios a Slim Callao ni a la Municipalidad Provincial del Callao. Muy bien, luego de que el comité haya aparentemente otorgado la buena pro porque no obra un acta de la misma en los documentos, el presidente del comité, el señor Sally Rosas Peláez, le remite un memorándum al señor José Julián García Santillán y el señor José Julián García Santillán, de acuerdo a todo este procedimiento que estaban realizando, aprobó las bases. No, antes del otorgamiento de la buena pro, aprobó las bases y luego, cuando ya se le otorgó la buena pro, entre comillas, porque no obra un documento del mismo, suscribió el contrato con el señor Gregorio Romero Reynoso, pese a todas estas irregularidades que he indicado. Sobre la sobrevaloración, señor juez, es un hecho probado también que el valor referencial estaba sobrevalorado, pagándose un precio totalmente no acorde con el mercado. ¿Y con qué se ha determinado el mismo? Se ha determinado con la pericia contable, la pericia 1-2005, en la cual tenía como objeto determinar el valor del mercado de humus de lombriz y musgos, encontrándose precios muy por debajo de los 8 soles que costaba como cantidad unitaria el humus y 3 soles el musgo. Además de haber actuado en sobreabundancia distintos procesos de contratación entre los años 2008 y 2009, en que los precios difieren de los montos de 8 y 3 soles.
Así tenemos, por ejemplo, una AMC realizada entre agosto y septiembre del 2008 en la Municipalidad Distrital de Cañete, donde el humus de lombriz costaba 30 céntimos en el valor referencial. También tenemos el valor referencial de la Municipalidad de San Isidro, una AMC del agosto del año 2008, donde el humus de lombriz costaba 0.20 céntimos. Por poner otros ejemplos, tenemos también una adjudicación de menor cuantía en la agencia zonal Pronamá de Acobamba, de mayo del 2008, donde el humus de lombriz estaba 0.50 céntimos, y una adjudicación de menor cuantía de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar de febrero del año 2008, donde el valor referencial unitario por humus de lombriz era 0.30 céntimos. Y respecto al musgo, también indicamos la AMC 20-2008 de la Municipalidad Distrital de Cañete, la Municipalidad Distrital de San Isidro, de agosto 2008, en la que indica que el musgo era 0.24 céntimos. El perito contable también señaló cuando vino a declarar que se había realizado este contraste con precios unitarios de otras AMCs en ese mismo año. Y la comparación sí era un criterio científico que se podía realizar. Como punto 9, los acusados también participaron en dos procesos de contratación distintos en el año 2009 y 2010, donde se determinó un valor referencial acorde al mercado. En el año 2009, el señor José Julián García Santillán como gerente general, Patricia Luyo como gerente de asesoría jurídica y el señor José Chigne Sánchez como miembro del comité estuvieron a cargo de la ADS 7-2009, adquisición de humus de lombriz y musgo, en la cual se señaló como precio unitario del humus de lombriz 0.37 céntimos. También se cuenta con otro proceso de contratación, la ADS 9-2010, donde participaron la señora Patricia Luyo como gerente de asesoría jurídica y nuevamente el señor José Chigne Sánchez, donde se indicó en el valor referencial el humus de lombriz 0.37 céntimos. Respecto a la no prestación efectiva del señor Gregorio Romero Reynoso y la participación del señor Bernabé González Miñán. Es otro hecho probado, señor juez, que el señor Gregorio Romero Reynoso no prestó este servicio, pues hace más de 35 años era lustrabotas en el Callao, no siendo proveedor de Slim Callao ni de la municipalidad, habiendo acreditado este dicho con la denuncia del mismo, la declaración y la transcripción del reportaje que se realizó. El señor Gregorio Romero Reynoso, en su denuncia también se indicó a una persona que aparentemente era su amigo de nombre Bernabé Chuquimián. Señaló su número de teléfono y su domicilio, quien le habría propuesto un negocio de telas con el que iban a ganar dinero. Entonces le indicó que sacara su RUC para realizar este negocio, haciendo cobros en el año 2008 en 3 bancos distintos en el centro de Lima junto a esta persona, quien también lo llevó a Slim Callao en una oportunidad para que firme un cheque, dándole 100 soles en cada oportunidad que lo asistía. Se acredita lo indicado por el señor Gregorio Romero Reynoso, por cuanto existe una carta de telefónica que se oralizó, la misma que indica que el número que nos indicó el señor Gregorio Romero Reynoso le pertenece al señor Bernabé González Miñán, además de coincidir el domicilio real del señor González Miñán, el mismo que habría indicado en su declaración en sede fiscal, la misma que se leyó. Otro hecho a notar, señor juez, es que cuando se realizó en sede fiscal la declaración del señor González Miñán, este indicó que él solamente habría sido un intermediario entre un tal César Vázquez o César Pérez, quien era la persona, quien era un proveedor de Slim Callao, a quien conoció en Slim Callao y que quería conocer a Gregorio Romero Reynoso. Los motivos no los indica. Y que solo él fue un intermediario entre los mismos y quien le propuso el negocio era el señor César Vázquez o César Pérez. Hechos que solamente serían unos meros argumentos de defensa, toda vez que han quedado desacreditados con 2 documentos, un documento de Slim Callao que se oralizó, en el que indica que el señor César Vázquez o César Pérez no ha sido proveedor de Slim Callao, así como un documento de OCE, en el que indica que César Vázquez o César Pérez no ha sido proveedor del Estado ni tampoco cuenta con Registro Nacional de Proveedor. Acredita aún más nuestra teoría del caso, señor juez, que el señor González Miñán sería el administrador de hecho de la distribuidora Romero,
el hecho de que este no era ajeno a personal de SLIN Callao, toda vez que también hemos actuado 2 comprobantes de pago y 2 cartas de autorización de distintos proveedores, en los cuales el señor González Miñán habría realizado el cobro de cheques para estos 2 proveedores. Y llama bastante la atención que uno de estos comprobantes de pago es de la misma fecha en la cual supuestamente el señor Gregorio Romero Reynoso habría recibido el comprobante de pago de Humus del Hombre y Musgo, que es el 24 de diciembre del 2008. Con todo lo dicho, señor juez, se puede ver la participación del señor González Miñán, por cuanto propuso al señor Gregorio David Romero Reynoso obtener su RUT, hacer su trámite en la SUNAT, para que puedan participar en este proceso de contratación 14-2008. Así también, el señor González Miñán habría conjuntamente con el señor Gregorio David Romero Reynoso participado en este proceso, siendo el señor González Miñán el administrador de hecho de la distribuidora Romero, presentando diversa documentación a fin de obtener la buena pro de esta contratación, ofertando precios muy por encima del precio acorde al mercado, sobrevalorados, y luego de ser beneficiarios con la buena pro de este servicio, de esta adquisición de bienes, haber cobrado por un servicio no prestado. Como punto 11 tenemos que los bienes no fueron ingresados al almacén, pero esto no solamente lo acreditamos con lo dicho por el señor Gregorio Romero, quien indica que no prestó no proveyó de estos bienes a SLIN Callao, sino que también vemos que no obra una guía de remisión de los mismos, así como incluso la orden de compra en el rubro recibí conforme se encuentra con un sello de SLIN Callao cuando debía ser suscrita por el señor Gregorio Romero Reynoso. Así también la orden de compra, la nota de entrada y de salida son de la misma fecha, 10 de diciembre de 2008. Y todos estos documentos se encuentran visados por la gerencia de administración y el jefe de abastecimiento. Otro punto a notar, señor juez, es que el comprobante de pago y la factura de Gregorio Romero Reynoso presentan características de venir de un mismo datilotipo. Llama bastante la atención lo indicado por el perito grafotécnico, quien concluyó en su informe respecto a estos documentos que los tipos de llenado de máquina de escribir de la factura 252, que debió ser realizado por el señor Gregorio Romero Reynoso, con los tipos de llenados del comprobante de pago 2599, que le correspondía a SLIN Callao, presentan características de venir de un mismo datilotipo de máquina de escribir. La defensa trató de desacreditar lo indicado por el perito respecto a un tema del tecleado y el perito manifestó que ambos documentos presentaban un mismo desgastamiento por el uso y esta máquina presenta distintos tipos de desgaste y los desgastes van a ser diferentes en los tipeos, pero en estos informes eran similares. Los defectos o desgastes van a variar de acuerdo a la presión que utilice la persona, de acuerdo a un factor externo se puede indicar. Pero el defecto siempre va a estar en la tecla por el uso, fue lo que nos indicó el perito. Ahora bien, señor juez, tenemos respecto al delito de colusión que el mismo necesita la concurrencia de 5 elementos: que el autor tenga la calidad de funcionario o servidor público, la intervención por razón de su cargo, de manera directa o indirecta, la existencia de una contratación pública o cualquier operación y la concertación con los interesados, así como, por último, una defraudación al Estado. La calidad del funcionario y servidores públicos se encuentra acreditado toda vez que el señor José Julián García Santillán era el gerente de SLIN Callao en esa época, y los señores Mario Ricardo Salirrosas Peláez era gerente de administración de SLIN Callao y miembro del comité. La señora Patricia Luyo era gerente de asesoría jurídica y miembro del comité. Y el señor José Chigne Sánchez era jefe de abastecimiento y miembro del comité. Acreditamos la intervención por razón de su cargo de manera directa o indirecta, además de todo lo fundamentado. Si tuvieron participación en la misma desde el inicio, por ejemplo, el señor García Santillán habría indicado al gerente como ha indicado el gerente de operaciones y como ha indicado el mismo señor García Santillán, habría estado al inicio del requerimiento, toda vez que ellos salían a rutear, como lo dice. Así como también firmó la designación de los miembros del comité,
firmó el memorándum en el que le indica al señor Salir Rosas Peláez que realice la adquisición y contratación de estos bienes con todas las irregularidades que ya hemos indicado, aprobó las bases y suscribió el contrato también. Respecto al señor Mario Ricardo Salir Rosas Peláez, era presidente de este comité, firmó el proyecto de bases, visó la aprobación de bases, firmó la carta de invitación a Gregorio Romero Reynoso, firmó el informe 24/2008 remitiendo el expediente de contratación al señor García Santillán, visó el contrato, visó la requisición de bienes, visó el comprobante de pago, visó la factura, visó la orden de compra y visó la orden de giro. Y el señor Chigne Sánchez, como miembro del comité también, visó la resolución aprobando las bases, visó el contrato, visó la nota de salida, visó la nota de entrada del almacén, visó la requisición de bienes, visó la orden de compra. Y no debemos olvidar respecto al señor José Chigne Sánchez, que como jefe de abastecimiento debió realizar un estudio de posibilidades que ofrece el mercado y el valor referencial. Y pese a todo ello, era miembro del comité y como comité no observaron ninguno de ellos estas deficiencias. El tercer punto para que se realice un delito de colusión es la existencia de una contratación pública o cualquier operación. Vemos que las etapas que tuvo esta adquisición de bienes para bono humus de lombriz y musgo, la programación, se realizó la designación del comité en julio del 2008, el requerimiento de bienes se realizó el 24 de noviembre de 2008, la disposición de contratación de bienes 25 de noviembre, el proyecto de bases, la opinión legal y la aprobación de bases hasta el 28 de noviembre. El proceso de selección, todo en conjunto se realizó 4 de diciembre. Proceso de selección, convocatoria, invitación, presentación de propuestas y otorgamiento de buena pro. Y el proceso de ejecución contractual, la firma del contrato se realizó el 5 de diciembre del 2008 y el pago se realizó el 24 de diciembre del 2008. La concertación con los interesados, señor juez, se debe tener en cuenta que este delito en particular, las irregularidades administrativas son precisamente los indicios más comunes de un delito de colusión. Y son todas estas irregularidades que he venido realizando las mismas que nos permite a este Ministerio Público indicar que hubo un acto de concertación entre funcionarios de Slim Callao con el señor Gregorio Romero Reynoso y con el señor Bernabé González Miñán. Toda vez que de manera en conjunta las irregularidades o los indicadores objetivos de concertación para este Ministerio Público son los siguientes. Se requirió la adquisición de humus de lombriz y musgo sin que esté prevista en el PAP. No se justificó la necesidad de esta adquisición. El requerimiento no contiene especificaciones técnicas necesarias para los bienes a contratar. El área usuaria en su requerimiento señaló un monto para los bienes a contratar. No se contó con un estudio de posibilidades de mercado, no se contó con un valor referencial. El proceso de contratación no contaba con disponibilidad presupuestal. El gerente general aún así autorizó la realización de este proceso de contratación pese a estas deficiencias. El comité de selección aprobó las bases con un cronograma de procesos de selección muy reducido. Se cursó invitación a una sola persona con las deficiencias que también hemos indicado y los precios sobrevalorados sobre todo. No consta tampoco actas del comité de selección, actas de calificación y evaluación de la misma, y el servicio no habría sido prestado por el proveedor distribuidora Romero. Los bienes no habrían sido ingresados al almacén de la entidad, y el comprobante de pago, que debía haber sido realizado por el señor Gregorio Romero, y la factura, el comprobante de pago realizado por el Slim Callao y la factura realizada por el señor Gregorio Romero Reynoso, habrían sido llenadas con el mismo datilotipo. La defraudación al Estado. Se habría defraudado, por todos estos fundamentos, señor juez, se habría defraudado al Estado por el monto total de 46.250 soles, no solamente por el tema de la sobrevaloración que ya hemos explicado sobremanera, sino también porque nunca se habría prestado este servicio. Ahora bien, ¿qué nos dijeron en los alegatos de apertura los abogados de la defensa? El abogado del señor José Julián García Santillán indicó
que no ha podido participar el señor José Julián García Santillán de inicio a fin o habría cometido estas irregularidades, por cuanto no existen tales. Las irregularidades existen y son las que he oralizado y se ha venido realizando durante todo el juzgamiento. Respecto a que el señor no ha podido participar de inicio a fin, tenemos que desde el requerimiento el señor tenía conocimiento de esta adquisición de humos y musos. Incluso con el gerente de operaciones veía qué necesidades supuestamente se tenían que realizar. Indica también la defensa que se pretende aplicar un reglamento de contrataciones que no corresponde al momento de los hechos. La ley de contrataciones vigente al momento de los hechos es la que hemos indicado con respecto al valor referencial y son las que estaban vigentes a noviembre de 2008, teniendo en consideración que la siguiente modificatoria que se hizo fue en el 2009. Indicó también que van a demostrar que sobre el PAC, lo indicado sobre el PAC no es tan cierto. ¿De qué manera no es tan cierto si ya hemos indicado y que es un hecho probado que esta adquisición de bienes y servicios no estaba contemplada en el PAC? También indicó que no se va a demostrar la sobrevaloración. Es un hecho probado también, señor juez, que se ha sobrevalorado estos precios, por lo indicado en la pericia contable, por lo indicado en los AMCs que ha presentado este Ministerio Público y que ha oralizado. Además de indicar que no hay ningún indicio de que su patrocinado haya realizado algún acto colusorio. Los elementos de la colusión ya los he indicado, es lo que he oralizado anteriormente. Indica también que hay inconsistencias sobre la no prestación del servicio, pues hay documentos que acreditan la entrada y salida de los bienes. También hemos hecho referencia a los mismos. Los documentos de entrada y salida son de la misma fecha. La orden de compra está suscrita por Slim Callao cuando debería estar suscrita por el señor Gregorio Romero Reynoso. Además de no existir una guía de remisión de que estos bienes efectivamente ingresaron al almacén de Slim Callao. Indica también que convocar a un solo postor no era irregularidad, que no era irregular, que no tenga experiencia tampoco era irregularidad, que el señor no presta el servicio tampoco era una irregularidad. Sobre la sobrevaloración, indicó que si se prueba es un error administrativo y no un acto colusorio. Un error administrativo, señor juez, hemos visto, y lo vuelvo a repetir, a sobremanera que este precio estaba sobrevalorado, con todo el contraste de documentación que hemos indicado. El abogado del señor Sali Rosas Peláez indicó que esta era una imputación genérica que no ha acreditado la Fiscalía el acuerdo colusorio, demostrará que no tiene ninguna relación con el delito y ausencia de responsabilidad. El responsabilidad del señor Sali Rosas Peláez sí lo ha tenido, toda vez que ha sido miembro del comité, y como miembro del comité ha suscrito diversos documentos, los mismos que ya he indicado anteriormente. El abogado del señor José Javier Chigne Sánchez indicó que la imputación era genérica, indicando además que se le acusa que no estableció un valor referencial, toda vez que toma como cuadros comparativos las obras de otras municipalidades. Se realizó, acá hay un tema, el valor referencial era lo que debía realizarse en el proceso de contratación. Que nosotros en una pericia contable hayamos visto que este monto difería con el monto acorde al mercado es un hecho muy distinto. Entonces no se puede indicar el valor referencial con los cuadros comparativos que nosotros hemos indicado. Indica además que no se tomó en cuenta el perito, ya ha quedado subsanado el tema del perito del señor José Chigne Sánchez. Y respecto a los alegatos del abogado del señor González Miñán, nos indicó que no se puede establecer con pruebas subjetivas que Gregorio Romero Reynoso ha sido llevado por Bernabé González. El Ministerio Público no ha presentado pruebas subjetivas, señor juez. Las pruebas que hemos presentado son reales y lo que hemos indicado y toda la conexión que se ha podido realizar entre el señor Gregorio, lo dicho por el señor Gregorio Romero Reynoso y lo de Bernabé González Miñán ha quedado totalmente acreditado. Por estos fundamentos, señor juez, este Ministerio Público solicita que usted imponga la pena privativa de libertad de 7 años para el señor José Julián García Santillán, Mario Ricardo Sali Rosas Peláez y José Javier Chigne Sánchez en calidad de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, así como también la pena de inhabilitación de acuerdo al artículo 36, numerales 1 y 2 del Código Penal por el periodo de 5 años. Y al acusado Bernabé González Miñán en su calidad de cómplice primario por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión,
la pena de 7 años de pena privativa de la libertad, así como 5 años de inhabilitación de acuerdo al numeral 36, de acuerdo al artículo 36, numeral 2 del Código Penal. Con eso habríamos concluido nuestros alegatos, señor juez. Bien, gracias. Téngase por expuesto. Los alegatos finales del Ministerio Público corresponden a la del actor civil. Muchas gracias, señor magistrado. Queremos empezar indicando que al inicio de este juicio, claramente nosotros indicamos que probaríamos y acreditaríamos justamente el daño y el perjuicio para el Estado. Independientemente de los documentos o prueba documental que nosotros o se ha actuado en este proceso, desde un inicio hemos sido nosotros decisivos en decir que existe responsabilidad por parte de las personas implicadas en este proceso. Aparte de la imputación que se ha plasmado y se ha detallado y se ha relatado, debemos indicar que los funcionarios que participaron en este proceso de contratación fraudulento, perjudicial para el Estado, tienen y han tenido pleno conocimiento en el momento oportuno de la función que deberían haber ejercido. Situación que no se escapa de ninguna forma de poder alegar un tema de indicar que no sabían o que desconocían. El desconocimiento en este caso, señor magistrado, debemos indicar que ellos tenían pleno conocimiento y más aún, porque posterior a este proceso de selección, que es materia de cuestionamiento por la irregularidad del mismo, ellos han seguido siendo miembros del comité y mucho antes también. Entonces ellos nos ponen en evidencia que toda esta conducta ha sido de carácter doloso y puesto en marcha a través del cargo y la función propia que han ejercido para poder aprovecharse del mismo. Indicando esto, señor magistrado, debemos decir lo siguiente. Queremos partir empezando justamente por el proveedor de este servicio. Debemos decir que el proveedor de este servicio ha acudido a este plenario, ha indicado claramente y ya se ha quedado demostrado de manera fehaciente que no era específicamente un empresario que proveía de estos servicios. Ha quedado demostrado, señor magistrado, y no ha podido ser desacreditado por ninguna de las partes que el servicio se haya prestado. A pesar, señor magistrado, que se ha podido acreditar que no ingresó nunca a los almacenes, en este caso estamos hablando de los almacenes de Slim, justamente este proceso de contratación con referente al tema del musgos, y a los humus del lombriz no ingresado, señor magistrado, debemos indicar que el precio pactado para el mismo, a pesar de ello, para el tiempo en que se adjudicó o se contrató este servicio, estaba debidamente sobrevalorado. El Ministerio Público ha explicado ampliamente que la necesidad desde un inicio estuvo viciado, porque nunca hubo la necesidad como tal. Ha explicado claramente que la finalidad de ello nunca fue contemplado en el plan anual de contrataciones para ese año, pese a que podría haber sido programable. No fue incorporado. La razón salta a la vista. Había justamente un interés directo por parte de estos funcionarios de buscar un beneficio propio. Y eso es lo que ha pasado en este caso, y eso es lo que se han valido de sus cargos, sus funciones, para quebrantar un deber funcionarial y aprovecharse de sí, de esta circunstancia. Debemos indicar, señor magistrado, que la Procuraduría, como afectación para bienes del Estado, tanto en lo patrimonial como lo extrapatrimonial, ha establecido y ha postulado a un daño reparatorio. Con respecto al daño reparatorio, con respecto a lo que es el detrimento para el Estado o el daño propiamente emergente como consecuencia de este proceso de prestación de servicio, se ha determinado y hemos presentado, aparte de la documentación y prueba indiciaria que presentó el Ministerio Público, adicionalmente a ello de la pericia contable, al cual también la Procuraduría se ha adherido y ha sustentado para acreditar el tema del daño, no solo en el tema de la sobrevaloración de los costos para cada precio unitario por diferentes ítems del cual se adjudicó este servicio, sino que adicionalmente de ello, señor magistrado, se acreditó que si el propietario o proveedor no tenía las cualidades respectivas para proveer dicho servicio, por consiguiente, este servicio es un servicio que no se prestó. Entonces, señor magistrado... Es una compra, ¿no? No es servicio. No, es una compra, disculpe, señor magistrado. Es una compra. Es correcto. Bajo ese criterio, señor magistrado, la Procuraduría ha establecido como pago, afectación directa como daño emergente para el Estado, el monto
de 46.250 nuevos soles. Esto es conforme a la pericia contable que acreditó el perjuicio para el Estado como daño emergente. Y con respecto, señor magistrado, a la afectación ahora a bienes extrapatrimoniales, esto tiene relación justamente con el cargo o la función propia del quebrantamiento de un deber, afectación a bienes jurídicos extrapatrimoniales, y va amarrado justamente por el desempeño que en el actuar mismo, implicancia del factor de atribución como dolo, para poder actuar de una forma indebida e irregular en beneficio justamente de aprovecharse de dichos fondos. La Procuraduría ha establecido como daño reparatorio, señor magistrado, también aquí la suma de 40.000 nuevos soles. Sumado a ambos montos, tanto en lo patrimonial como en lo extrapatrimonial, que va de la mano tanto en una afectación de un daño emergente y la afectación a bienes jurídicos, partiendo por el cargo, la función, el desempeño. Aparte de ello, señor magistrado, el servicio mismo que se ha generado sin una necesidad de vida, obteniendo del mismo Estado un fondo que no fue debidamente gastado. En ambos montos, tanto en lo patrimonial como lo extrapatrimonial, hemos visto por convenientes la suma de 86.250 nuevos soles. Este pago, señor magistrado, nosotros hemos indicado que debe ser solidario como consecuencia de las personas que resulten responsables de este hecho irregular que estamos planteando. Asimismo, señor magistrado, debemos precisar nosotros que más allá del dolo, debemos precisar que la conducta desplegada no hace más, señor magistrado, que perjudicar la imagen y la buena imagen de la misma institución, en este caso SLIN, por parte de los funcionarios. Debemos dejar en claro también, señor magistrado, un punto muy importante como indicio de las conductas por parte de los implicados. En este caso de la persona del señor José Julián García Santillán, quien en su condición de gerente general y titular del pliego, aprobó esta resolución, que la resolución gerencial número 099-2008 SLIN de fecha 28 de noviembre del año 2008, que justamente aprobó y gestionó este proceso de menor cuantía, que es el 14-2008, que justamente trajo como consecuencia la compra de estos dos bienes, que finalmente, señor magistrado, nunca se llegaron a acreditar su existencia y asimismo la sobrevaloración del mismo. Por estas consideraciones, señor magistrado, además de ello, señor magistrado, indicar que la defensa técnica, al momento de sus alegaciones, al inicio de este juicio, indicó y precisó que al término de este proceso ellos acreditarían con prueba y desacreditarían las pruebas que nosotros estábamos presentando. Debemos precisar, señor magistrado, que la defensa técnica o ninguna de la defensa técnica ha presentado prueba indiciaria contraria a la prueba que nosotros hemos traído a este juicio, como por ejemplo una pericia que contradiga con respecto a la sobrevaloración. Tampoco se han acreditado justamente que el proveedor haya prestado efectivamente este servicio, cosa que tampoco lo ha hecho, señor magistrado. Asimismo, adicionalmente a ello, las irregularidades que se han presentado por parte que la Fiscalía y la Procuraduría, aunado ha acumulado esa misma prueba que ha acreditado en juicio, aparte de las declaraciones, tampoco han presentado prueba contradictoria a estos elementos probatorios. Por tanto, señor magistrado, estando en estas circunstancias, los actos postulados por parte de la defensa técnica han caído justamente en un supuesto subjetivo. Más por el contrario, nosotros hemos sí acreditado y hemos cumplido a este momento esta afectación que consideramos el Estado se ha visto perjudicado como tal. Por estas circunstancias, señor magistrado, solicitamos en su judicatura el monto que hemos postulado. Muchas gracias. En el monto que ha solicitado respecto a la sentenciada con forma, sí, se va a descontar a la sentenciada con forma. Sí, señor magistrado, discúlpeme, sí, no lo tuve en cuenta. 13.000 soles. 13.000 soles, es correcto, señor magistrado. Va a haber un descuento del 86.250, un descuento justamente porque ahí hemos establecido tanto un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial al momento del acuerdo. Sí, es un monto menor. Quiero precisar en ese momento, no, por obviarlo, ese pequeño detalle. Entonces, el monto que estaríamos pidiendo, señor magistrado. ¿Quién fue el funcionario que emitió la conformidad? Es Sí, no, en este caso en concreto no hay actas de conformidad, señor magistrado. Sí, hay varias irregularidades como ella, no ha habido acta de conformidad.
Su pretensión es solidaria. Es solidaria, Respecto correcto, al señor. resto del, Así es. del monto, haciéndole el descuento que fue para Luyo Pineo, ¿no? Así es correcto. El monto que estamos pidiendo en total, señor magistrado, sería 73.250 nuevos soles, que es solidario entre todas las personas que resultan responsables, obviamente, ¿no? Por este hecho. Bien. Ténganse por expuesto los alegatos finales de la defensa del actor civil. Bien. Corresponden a los del acusado.